La configuración inicial de Tradise Paperless la realizaremos a través de la opción Configurar Paperless en el menú Mantenimiento. En la primera pestaña únicamente deberemos introducir el código de licencia promocional obtenido al realizar la solicitud de descarga. En el mail que recibimos, como hemos visto antes, obtenemos este código único de licencia promocional. En la segunda pestaña configuraremos aquella cuenta que nos permitirá desde el propio Paperless realizar envíos, por ejemplo, cuando recibimos una factura y necesitamos contrastar algo con nuestro cliente o con el emisor de la factura, poder realizar el envío directamente desde Paperless. Puede ser una cuenta, dado que solo realizará gestión de envíos Paperless y no de recuperación de correo, puede ser la misma cuenta que estamos usando, por ejemplo, en Outlook, ya digo, porque en este caso solo se realizan envíos a través de la cuenta que se configure aquí. El apartado de valores por defecto ya ofrece más opciones. Básicamente nos va a permitir indicar para aquellas facturas que se van a importar, que se van a introducir en el sistema, sea porque están llegando a través de FacturaNet o por otra cuenta de correo electrónico, o sea porque se están digitalizando o importando, qué estado o en qué estado queremos que queden registradas en Paperless. Desde el punto de vista de la asesoría contable, el elemento más importante es si queremos que los documentos recibidos y aquellos que van a ser incluidos en la exportación contable tengan un estado intermedio. De este modo, si por ejemplo configuramos que los recibidos queden como recibidos y los que se exportan a contabilidad tengan que tener el estado para contabilizar, tendremos que ir marcando cada factura con este nuevo estado. Como luego veremos, Paperless nos ofrecerá un botón para ir incluyendo aquellas facturas revisadas que queremos importar en contabilidad. Seguramente una vez ya se ha comprobado que el procedimiento de extracción funciona correctamente y se ha optimizado el sistema de obtención de datos, aplicaremos el mismo estado para no tener que ir factura a factura definiendo que puede exportarse a contabilidad, y nos basaremos solo en la revisión previa a la exportación contable, que nos permitiría detectar pues si ha habido algún descuadre o si alguna cuenta pertenece a una nueva referencia de la cual no tenemos la cuenta contable definida. ¿Vale? Otro aspecto importante en el apartado de valores por defecto es si queremos aplicar una consulta, de las consultas que posteriormente veremos cómo se pueden definir consultas personalizadas, si queremos aplicar una consulta por defecto en las vistas de facturas de Paperless. El caso más frecuente será que solo nos muestre aquellas facturas recibidas y por tanto que aquellas que ya han sido validadas o han sido exportadas a contabilidad no nos aparezcan en la lista de facturas pendientes de revisar o de tratar. Y también si queremos, si por ejemplo trabajamos con una base diaria de revisar las facturas que han llegado durante el último día o semanalmente, podemos definir un filtro también temporal por defecto para qué facturas deben verse en la lista de facturas por defecto. Otras opciones de configuración son, si vamos a aplicar la digitalización certificada, qué tipo de elemento vamos a emplear para indicar cuando escaneamos facturas si hay facturas que son de más de una página, cómo deben ser agrupadas. Las opciones que soporta Paperless son emplear un separador que podemos generar desde el propio programa. Básicamente, un separador es esta imagen que vemos aquí, se imprimen pues, n unidades de esta imagen y se insertan para indicar al programa cuando se separa, cuando debe juntar las páginas entre separador y separador como una única factura. En el caso de que las facturas sean de una única página, evidentemente no se realiza, no se aplica extractor. Otra opción es utilizar una página en blanco como separador, es menos fiable, y si las facturas se está incluyendo un código de tipo QR, sea porque ya viene impreso, sea porque se incorpora al hacer la recepción de facturas en papel, pues esta opción también está soportada por Paperless.
Si vamos a apoyarnos en un sistema de OCR externo para aquellas imágenes que digitalicemos, aquí podemos definir si solo debe aplicarse en el caso de digitalización certificada o también en digitalización convencional y en qué formato debemos o Paperless debe entregar las facturas digitalizadas al sistema. Por defecto, para Paperless se recomienda el uso de la solución de AVI Transformer PDF, y para ser más operativos, en este caso, lo que va a hacer Paperless es todas aquellas facturas que forman parte de un lote de digitalización las agrupará en un único PDF. De esta forma podremos realizar en un único paso el análisis vía OCR de múltiples facturas. Definiremos asimismo la carpeta donde debe entregarse este documento y le indicaremos a Paperless en qué carpeta el sistema OCR entregará el fichero resultante una vez analizado. Opciones también de exportación en el caso de que precisemos entregar las facturas a los clientes. Dónde está ubicada la carpeta en la que Paperless debe conservar los documentos que se van gestionando, que se van generando, sea producto de una digitalización, sea producto de una recepción de facturas por correo electrónico. En el caso de que hagamos una instalación en local, pues el valor que se propone por defecto será válido. En el caso en que hayamos hecho una instalación en red, evidentemente aquí indicaremos la unidad que está ofreciendo la función de servidor de datos y de documentos para Paperless. Sí, también podemos definir en qué carpeta por defecto deben volcarse los archivos de exportación de apuntes contables. Si realizamos la salida a Internet a través de un proxy autenticado, aquí podremos definir los datos de acceso a Internet a través del proxy. Si estamos realizando una salida a través del proxy por defecto que no requiere autenticación, esto no es necesario. Y para el funcionamiento del extractor, en algunos casos puede ser necesario que definamos los formatos de trabajo. En principio, por defecto, Paperless asume la configuración regional que se haya definido en Paperless. La última parte del proceso de configuración básica consiste en la definición, la parametrización de las cuentas contables por defecto y algunos de los elementos relacionados. Es decir, para ello emplearemos en referencias. Ya cuando se instala Paperless encontraremos esta entidad, empresa receptora, que nos permitirá definir estos valores por defecto. Aquí en la pestaña Contabilidad tenemos estas subpestañas: cuentas contables, asignación automática, cuentas tipos impositivos y, en el caso especial de A3, una serie de elementos adicionales. Entonces, las cuentas contables, lo más importante es que, por ejemplo, si en la exportación contable, el formato de exportación para nuestras empresas, deberemos definir aquí el código de empresa. Por ejemplo, en el caso de A3, pues cada empresa tiene un código. Con carácter general podremos definir aquí cuál es el formato de exportación que tiene que aplicar Paperless y por defecto, o las cuentas a aplicar por defecto en las vinculadas. Esto nos va a permitir optimizar el proceso de asignación de cuentas sin tener que dar de alta primero la cuenta en el programa contable. Esta opción es válida tanto para A3 como para ContaPlus. No tendremos que dar de alta primero la referencia en el programa contable y luego en Paperless para poder hacer la exportación, sino que podremos dar de alta o completar los datos de un proveedor nuevo, de un cliente nuevo, de una de las entidades gestionadas, y en este caso, definiendo aquí la siguiente cuenta que debe ser aplicada. Por ejemplo, si tenemos aquí la última cuenta que hemos dado en nuestro programa contable es 100, pues definiremos esta cuenta y esto provocará que cada vez que Paperless genere una nueva alta, porque detecta un nuevo NIF en una factura recibida, le asignará
se asignarán las cuentas automáticamente en base pues al número creciente correlativo. De esta forma no tenemos que ir a consultar a nuestro programa contable el número que corresponde aplicar. Entonces, estos elementos de aquí, como se indica, a medida que se van asignando, pues en el siguiente número ya el propio contador quedaría en 101, en 102, etcétera. ¿Vale? El otro elemento que tenemos que definir son, esto normalmente no cambia, es decir, para todas las entidades se acostumbran a utilizar los mismos, son los tipos impositivos, sea de IVA o sea otros elementos impositivos que tengamos que aplicar pues en base al tipo de facturas gestionado. Para cada uno de los tipos, en el caso de IVA, pues tanto la cuenta de soportado como repercutido y el porcentaje de IVA que corresponda. Por último, en el caso del programa de contabilidad A3, dado que pues, se establecen unos subtipos de factura, aquí podremos establecer, en el caso que corresponda, por ejemplo, para empresas extranjeras, etcétera, o para facturas que se reciben o se emiten desde a nivel intracomunitario o internacional, el tratamiento que hay que aplicarle y también si queremos en el fichero de exportación incluir el vencimiento sea de facturas emitidas en el caso de facturas a clientes, sea de facturas recibidas en el caso de facturas de proveedores de nuestro cliente. Si realizamos un tipo de contabilidad más a nivel de detalle, podemos crear aquí cuentas adicionales para realizar pues la distribución de gastos. Para esto contamos tanto con la pestaña detalle cuentas aplicables y el caso de la definición de departamentos para realizar contabilidad analítica en el formato de codificación de departamentos que establece A3 o en el formato de definición de departamentos que establece Contaplus en el caso de que vayamos a exportar en este formato. Un último punto importante con respecto a la configuración del comportamiento de exportación contable o relacionado a la exportación contable son estas dos opciones de aquí, es decir, si por ejemplo tenemos una entidad relacionada con uno de nuestros clientes, que es un proveedor a lo mejor pues que emite unas facturas que requieren un tratamiento específico y el sistema de preparación de asientos automático pues no permite realizarlo, podemos desmarcar esta opción de forma que estas facturas pues para no tener que corregir sistemáticamente no se incluirían en la exportación propuesta por paperless y estos asientos se seguirían generando pues en la propia interfaz del módulo contable. La segunda opción es, en el caso que hemos comentado antes, de gestionar el alta de nuevas referencias directamente de paperless y aprovechar el proceso de exportación para que estas referencias queden dadas de alta, por ejemplo, en A3, marcaremos en el momento de gestionar una alta nueva, marcaremos esta opción para que paperless junto con ese primer asiento exporte los datos de la referencia en el formato que paperless es capaz de, perdón, en el formato en que los programas de A3 son capaces de realizar la importación y el propio paperless ya controlará que una vez realizada esta primera exportación automáticamente quedará esta opción desmarcada. Con estas opciones de configuración quedaría ya establecida la configuración inicial que, recordemos, básicamente se realiza en base a las opciones del apartado configuración que hemos visto al principio de este video tutorial y desde referencias a través de la entidad receptora, que no es una referencia real, sino que ya se encuentra por defecto en paperless para poder definir los criterios que condicionan la exportación contable y la asignación de cuentas contables a las nuevas referencias.